la maniobra y para que realizara todo lo necesario para resultar adjudicatario y para, en una etapa posterior, obtener los pagos. Se adquirieron empresas constructoras que se emplearon para simular competencia, dar apariencia de legalidad y mantener la maniobra en condiciones de impunidad. Se restringió arbitrariamente la competencia, se soslayó la aplicación de la ley correspondiente, Ley de Obra Pública Nacional, y se aplicó la ley provincial más beneficiosa para la consecución de la maniobra. Se violentaron los principios y las regulaciones legales que rigen las contrataciones públicas. Se adoptaron reglamentaciones que procuraron la ausencia de controles, entre tantos abusos de poder inexplicables y que ya a esta altura resultan groseros. Asimismo, valoramos de manera general, como circunstancia agravante, la extensión del daño causado, que no solo se refleja en el perjuicio económico ocasionado al erario, sino que se proyecta en un sinnúmero de consecuencias indirectas, tales como la pérdida de eficiencia en las contrataciones, de ineficiencia en el uso de los recursos públicos, el descrédito de la administración pública, la falta de confianza en la actividad administrativa, la mala reputación del país frente a la comunidad internacional a la luz de los compromisos internacionales asumidos en materia de corrupción. Y también valoraremos de manera negativa la calidad de los motivos que llevaron a los imputados a delinquir. Y en este sentido, no solo se observa la existencia de estímulos externos, como puede ser la existencia de convicciones, ambiciones políticas, sino también la existencia de móviles internos, como ser el ánimo de lucro y la codicia. Y ha de quedar claro que no se consideran tales móviles como circunstancias agravantes por su mayor o menor disvalor ético. No estamos hablando del valor ético, sino en función de los delitos en virtud de los cuales se va a solicitar una condena. Es decir, y como explica la doctrina, no se trata de una valoración genérica del disvalor ético de los motivos que hayan guiado al autor, sino de analizarlo de una perspectiva jurídica. La motivación debe ser juzgada de acuerdo con el fin de protección de la norma. Por ello, la conducta del autor será tanto más grave cuanto menos razones se haya para la acción o para que esta acción puedan ser asimiladas a las que el ordenamiento normativo considera como jurídicamente positivas. Esto lo señala también Ciffer. Es por ello que, a la luz de los tipos penales respectivamente atribuidos, los móviles que se señalaron resultan altamente reprochables, considerando que, por una parte, el orden público ha sido trastocado. El orden público ha sido trastocado por una asociación ilícita conformada por funcionarios de alta jerarquía. Nada más y nada menos, dirigida por la entonces Presidenta de la Nación como jefa y sus principales ministros como organizadores. De la misma manera, en lo que respecta al tipo de administración infiel, encontramos especialmente reprochable que en función de tales móviles se dilapidaron y se sustrajeron fondos de la ciudadanía, tributados con la confianza de que serían destinados a fines nobles, a fines lícitos, de utilidad pública, que mejorarían su condición de vida, o, en el caso particular de la ciudadanía santacruceña, sus vías de comunicación habituales. Y asimismo, valoramos de manera negativa y de manera general el grado de intervención en el hecho, cuestión que vamos a ir analizando de manera particular según la medida respectiva de los aportes. Debe quedar claro que aquí, en la defraudación, han intervenido por lo menos 12 personas en el hecho. Y si bien reconocemos, muchos de ellos lo hicieron en distintos momentos temporales y no simultáneamente, ello se va a valorar de manera general, considerando justamente la mayor peligrosidad decantada en el hecho. En efecto,
La doctrina destaca que un hecho cometido por varios partícipes va a revelar un ilícito más grave, en tanto ello representa un aumento del poder ofensivo. Justamente esto es lo que se observa en el caso, en el que solo la intervención articulada de todos los funcionarios que intervenían en el proceso licitatorio, claramente en connivencia con Báez, el falso oferente, permitía justamente el éxito de la maniobra. Dicho simple y de manera llana, su actuar mancomunado permitió el desarrollo de la maniobra en condiciones de impunidad. Las mismas consideraciones pueden efectuarse respecto a los imputados cuya intervención en la asociación ilícita también se acreditó. Finalmente, y de manera general, también vamos a ponderar como circunstancia agravante la calidad de funcionarios públicos y la respectiva jerarquía que revestía cada uno de ellos en los momentos de los hechos. Y para aventar posibles críticas por parte de las defensas, debemos señalar lo siguiente. El tipo penal de administración infiel requiere que el autor se encuentre en una especial relación respecto al bien jurídico tutelado. Debe ser, en efecto, el encargado de la administración, el que maneja, el que custodia un determinado patrimonio. Valorar esa circunstancia como agravante en sí misma sería, obviamente, una doble valoración, que es inadmisible porque se trata de un elemento que constituye el fundamento de la prohibición misma. Por el contrario, lo que aquí se va a valorar de manera negativa es que los imputados no eran simples encargados de manejar una caja, contadores, apoderados o administradores. Se valora de manera negativa que se trataba dentro del universo posible de personas encargadas de custodiar un patrimonio, de funcionarios del más alto nivel que administraban y tenían el deber de custodiar fondos públicos. Entonces entendemos que dadas las características particulares de este caso y los altos cargos que revestían, una defraudación por administración infiel cometida por estos funcionarios resulta más grave que la que realicen otros de menor jerarquía, e incluso cuando la realizan los particulares. También, mayor disvalor alberga la circunstancia de que la asociación ilícita haya estado conformada por funcionarios que actuaron en el ejercicio de ese cargo. Esto es así porque precisamente los funcionarios públicos se encuentran alcanzados por especiales deberes y formas de conducta a los que deben ceñirse porque son justamente funcionarios públicos. Y en este sentido, para dimensionar correctamente la valoración de la calidad de funcionario como agravante, es decir, la incidencia específica respecto de cualquier otro administrador o custodio o integrante de una asociación, nos vamos a remitir a los deberes que establece la ley de ética en el ejercicio de la función pública. Miren, la ley marca ciertos deberes y ciertas pautas de comportamiento ético. El artículo 2 señala: los sujetos comprendidos en la ley se encuentran obligados a cumplir con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético. Número 1, cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten, y defender el sistema republicano y democrático de gobierno. Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley. Honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana. Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados siempre a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular. No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo o omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello. Fundar
sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información. Proteger y conservar la propiedad del Estado y solo emplear sus bienes con los fines autorizados. Abstenerse de utilizar información adquirida en cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de interés privado. Observar, fíjense esto último, en los procedimientos de contrataciones públicas en los que intervenga los principios de publicidad, igualdad, concurrencia, razonabilidad. Señores jueces, los imputados no cumplieron ninguno de estos deberes, ninguno. Por lo tanto, valoraremos esta circunstancia de manera negativa. Asimismo, la selección de factores relevantes para la determinación de la pena se ve influida necesariamente por la decisión acerca de los fines preventivos de la pena, que se consideran en cada caso en particular. Y finalmente, dado que, a excepción de Báez, los hechos por los cuales se solicita condena fueron cometidos mediante el abuso de un cargo público, se va a solicitar respecto de todos los imputados la imposición de una inhabilitación especial perpetua. Artículo 174, infine, es la norma la que lo establece. En el caso de Carlos Santiago Kirchner, de acuerdo a las consideraciones que expresamos al analizar su responsabilidad, lo efectuaremos por separado la ponderación correspondiente. Ahora sí, teniendo como presupuesto las consideraciones expuestas, vamos a individualizar las circunstancias agravantes y atenuantes, si es que la hay, de la pena que se va a solicitar respecto a cada uno de los imputados en particular. Empezaremos por Cristina Fernández. A su respecto, y según las pautas generales expuestas, se consideran circunstancias agravantes la magnitud de los delitos cometidos, que concurren en forma real, especialmente que su aporte constituyó elemento dirimente y principal para la realización de los delitos por los que se le acusa. Su poder de dirección respecto al resto de los imputados y que constituyó una de las principales usufructarias del lucro económico producto de la maniobra. La naturaleza de la conducta y los medios empleados para cometerla, la extensión del daño, la calidad de los motivos. Respecto a esto último, se pondera especialmente el lucro personal buscado. La culpabilidad aumenta en proporción a la magnitud de las resistencias internas que haya debido vencer al autor. A diferencia de los casos en los que, por ejemplo, un autor actúa impulsivamente frente a un estímulo externo. Precisamente, nos enfrentamos a un hecho que, por su configuración concreta y por la calidad de los deberes que se han infringido, permite inferir sin error la existencia de una cuidadosa reflexión por parte de la imputada y también el apartamiento de cualquier tipo de escrúpulo para alcanzar el móvil ambicionado. En estrecha vinculación con el ánimo de lucro, se pondera negativamente que en la función del cargo que ostentaba y que había ostentado su marido y las actividades particulares previas, poseía un contexto socioeconómico favorable que le procuró un holgado sustento previo a ella y a su familia, lo que agrava aún más la vulneración de las normativas penales y extrapenales expuestas ante total ausencia de motivos para incurrir en la comisión de los delitos por los que se le acusa. También valoramos de manera negativa el desprecio demostrado hacia la ciudadanía en general al emplear fondos que debieran haberse destinado a una utilidad social en provecho personal, hacia los ciudadanos de Santa Cruz en especial, que vieron dilatada por años la ejecución de rutas que les servían para su tramitación cotidiana y que no vieron concluidas esas rutas en absoluto. Hacia los empleados de las empresas Austral y CAN, que de un día para el otro se vieron desprovistos no solo de su salario, sino también de su trabajo.
Todo esto en pos de ocultar la maniobra. Su condición de presidente de la Nación en el momento de los hechos. Recordemos que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de la Constitución Nacional, juró, según sus creencias, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo y observar y hacer observar fielmente la Constitución. Todo esto, en el caso analizado, lo ha incumplido y defraudó las expectativas de los ciudadanos cuando la votaron. Su participación en el hecho se pondera que la acusación se efectúa a su respecto, se hace en grado de jefa de la asociación ilícita y como autora de la defraudación. Señores jueces, Cristina Fernández ostentaba el cargo máximo, la máxima jerarquía del Estado Nacional y empleó sus competencias y su poder de dirección sobre el resto de los imputados en pos de alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada, su interés personal frente al interés público. Su edad en el momento de los hechos, su nivel de instrucción, haber alcanzado el grado universitario y la experiencia y los conocimientos adquiridos en el marco del ejercicio de numerosos cargos públicos, lo que indudablemente le permitió desarrollar su conducta bajo la falsa apariencia de que se ajustaba a las exigencias del orden jurídico. Su total arrepentimiento, su falta total de arrepentimiento y de interés ante el grave hecho de corrupción que ocurrió durante sus 2 gobiernos. Y principalmente que tenía plena capacidad para reconocer la antijuricidad de la conducta. Tenía plena capacidad para determinarse de acuerdo a ese conocimiento y que le era exigible, ineludiblemente, adecuar el ejercicio a derecho. Y finalmente, si bien del informe socioambiental se desprende que Fernández habría tenido en el pasado afecciones de salud, no se desprende de él ni de la información adicional que ha sido arrimada a este proceso, que estos incidan en su estado de salud actual. En cuanto a las circunstancias atenuantes, realmente no encuentro ni un solo atenuante a los graves crímenes cometidos. Lázaro Báez, como circunstancias agravantes, se considera la magnitud de los delitos cometidos que concurren en forma real, la naturaleza de la conducta y los medios empleados para cometerla. En razón con esto, se considera especialmente de manera negativa el armado societario que desarrolló para cumplir con los designios de la maniobra y su empleo durante 12 años para mantener e incrementar la defraudación. Por supuesto, también consideramos la extensión del daño, la calidad de los motivos. Respecto a esto, se pondera especialmente el lucro personal buscado, en cuyo marco también se considera como factor que incide en la culpabilidad la magnitud de las resistencias internas que fueron atravesadas en aras de realizar sistemáticamente todas las acciones necesarias para que sus empresas se hicieran acreedoras de licitaciones ilegales y obtuvieran los certificados de obra. Consideramos también que se subvirtió la utilidad pública, que obviamente representaban las rutas cuya ejecución se hizo parcialmente o se mantuvo demorada en beneficio de su propio interés económico. También valoramos de manera negativa su codicia desmedida. También se pondera de manera negativa que, en virtud de sus actividades previas y concomitantes, según se desprende del informe socioambiental, gozaba de una posición socioeconómica favorable y que no existía motivo alguno que resultara atendible para comprender la vulneración sistemática de las normas penales del Código Penal. Valoramos también el desprecio demostrado hacia los empleados de sus propias empresas, Austral, Can y Costilla, al dejar de abonarles sus salarios intempestivamente para finalmente despedirlos con el fin de procurar impunidad. Su falta de arrepentimiento durante todos estos años, su participación en el hecho. Bueno, está el doctor Diego Luciani haciendo el alegato final en la causa que tiene involucrada a la vicepresidenta de la Nación en lo que para el fiscal es una asociación ilícita para otorgar
obra pública en Santa Cruz, específicamente a Lázaro Báez. Está hablando de incumplimiento de deberes de funcionario público, de maniobras por las cuales todo debía pasar y ser aprobado por Cristina Kirchner para que las obras las tuviera en su momento Lázaro Báez. Y algo que pasó hoy, antes de que empezara el alegato, ya en minutos vamos a volver allí con el alegato del doctor Diego Luciani, que pide inhabilitación perpetua para que la vicepresidenta de la Nación pueda ejercer cargos públicos, y lo que falta conocer es qué pena le está pidiendo al tribunal en la causa por asociación ilícita, que esto es parte del extenso alegato, ya lleva varios días, adelante el doctor Luciani. Pero esta mañana, a las 10 de la mañana, Cristina Kirchner, justamente sabiendo que este era el último día, tuiteaba lo siguiente y decía: ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel, los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello, dice Cristina Kirchner, he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto. Y empezó un revuelo fenomenal después de este pedido de Cristina Kirchner, porque algunos cuestionan que ya el espacio de ampliación indagatoria de Cristina Kirchner ya finalizó, pero yo hablaba con algunos integrantes de su equipo de abogados y dicen que ella puede hacer uso en realidad de la palabra cual si fuera un alegato final. Y lo que resta saber, además del pedido de condena del doctor Luciani, es si efectivamente el tribunal le va a permitir expresarse mañana a Cristina Kirchner, o en este pedido que hace la vicepresidenta de la Nación le digan que no, y en tal caso señalen que la proscriben. Y justamente Cafiero al respecto habló de esto. Y dijo: quieren proscribir a CFK Argentina. La extrema derecha en América Latina es antidemocrática. Lo hicieron con Perón y recientemente con líderes populares de la región como Evo Pueblo y Lula Oficial, a Evo Morales y a Lula da Silva. Pero nuestros pueblos son justos, no abandonan a quienes se la juegan por ellos. Que esto te diría que oficialmente es la palabra de la propia presidencia en manos del canciller Cafiero, que ayer justamente tuiteaba al respecto. Y acá empezó una especie de operativo clamor que también se dio con intendentes de todo el país, unos 509 intendentes de todo el país que salieron a apoyar a Cristina Kirchner en la Cámara de Diputados y en la legislatura. Y también esta mañana, cuando tuiteó Cristina Kirchner, el ministro del Interior, Guado de Pedro, justamente daba su parecer y decía: los alegatos de los fiscales, por más mediáticos que sean, no son pruebas. Pruebas no tienen ninguna. Esta causa solo tiene el objetivo de proscribir a Cristina. En estos 40 años los argentinos y argentinas hemos consolidado con esfuerzo nuestra democracia. No retrocedamos. Y yo te diría que hasta ahora, entre Cafiero, Guado de Pedro y algunas otras expresiones públicas, hasta ahí todos hablan de proscribir en un contexto en el cual Cristina Kirchner puede estar a las puertas de una primera condena por delitos de corrupción. Pero muy fuerte fue Andrés El Cuervo Larroque. Y ustedes saben que cuando el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires habla en expresión también de la Cámpora, habla en expresión también de lo que expresa la propia Cristina Kirchner y del ánimo que hay dentro del espacio político. Porque el tuit de Larroque fue muy breve, pero muy concreto. Y en definitiva pone lo que podría pasar como en abril del 2016, cuando fue la primera presentación por la causa Cuadernos de Cristina Kirchner, donde la esperaba el ya fallecido juez Bonadío, que fue, ¿se acuerdan?, en las puertas de los tribunales de Comodoro Pi, toda una masiva manifestación en apoyo. Y El Cuervo Larroque fue el más breve, pero el más explícito. Míralo. Con Cristina no se jode. Este fue el tuit de Andrés El Cuervo Larroque esta mañana, 9 de la mañana, y una hora más tarde
Cristina Kirchner pidiendo que mañana, 23 de agosto, se le permita poder expresarse. Ella habla de ampliación de indagatoria. Sus abogados dicen que ese es un recurso que puede pedirlo. Vos sabés que en la justicia siempre está dividida la biblioteca entre los que te dicen que sí se puede y los que no. Lo cierto es que están aprovechando políticamente para que le permitan a Cristina Kirchner hablar y va a ser más una exposición política de lo que Cristina Kirchner entiende que ha sido el lawfare en los últimos tiempos en su contra, donde va a citar casos como el de Evo Morales o el del propio Lula da Silva, que estuvo detenido, y después la causa que investigaba el ex juez Sergio Moro quedó desestimada. Esta es la realidad de una Argentina, que a vos lo que te pasa es que o no llegas a fin de mes o cada vez trabajas más y la plata te alcanza menos, la inflación que está en aumento, y eso es lo que en economía el gobierno con Sergio Massa está buscando de qué manera empezar a bajar esos índices explosivos de inflación. Y por otro, lo que está pasando con una causa judicial que arma todo el avispero político dentro del Frente de Todos, pero también con la oposición. Y Cristina Kirchner mencionó a Evo Morales, que este fin de semana también Evo Morales apoyó a Cristina Kirchner y dijo, en Argentina, como pasó en abril en 2018 con el hermano Lula, que fue víctima de un juez corrupto, se refiere a Sergio Moro, se vive una ofensiva judicial en contra de la hermana Cristina. El lawfare es arma política de la derecha interna y externa contra dirigentes que defienden al pueblo. Y esto que empezó a ocurrir el fin de semana y que fue una especie de operativo clamor a lo que sabían que hoy, justamente con lo que te estamos mostrando acá en pantalla, que es al fiscal Diego Luciani haciendo su exposición, está claro que el escenario político de lo que ocurra en las próximas horas es, primero, el tribunal permitirá a Cristina Kirchner efectivamente mañana poder hacer un alegato, más que una ampliación de indagatoria, un alegato, una exposición en función de que ella es una de las acusadas en esta causa. De permitírselo, mañana día explosivo para escuchar lo que tenga a referirse Cristina Kirchner. Y si no se lo permiten, van a empezar a hablar de lo que ya están anticipando algunos dirigentes, una especie de proscripción a Cristina Kirchner, donde con esto de querer verla presa, directamente nos estamos encontrando en un escenario de una posible condena, hay que ver qué decide el tribunal, pero con un escenario político muy tenso, muy complicado y que, insisto, va a traer otra vez movimientos en las calles de los sectores más radicalizados con Cristina Kirchner, como fue en aquel abril del 2016. Mientras tanto, el fiscal Luciani sigue haciendo su exposición. Esto dice. La extensión del daño, la calidad de los motivos, su grado de intervención en el hecho. Y en este sentido, se pondera de manera negativa su rol en el marco de la asociación ilícita y en la defraudación. Tal como hemos demostrado en este alegato, López no solo tenía un rol dirimente para la ejecución de la política de obras públicas viales en Santa Cruz, sino que hemos acreditado cómo y en todo momento tuvo un papel principal para dirigir las acciones necesarias para mantener este sistema de favorecimiento hacia Báez, en cuyo marco ponía en marcha las acciones digitadas por la expresidenta y concertadas con el exministro De Vido y el ex administrador general de Vialidad Periotti. Al igual que sus consortes, se pondera de manera negativa el desprecio mostrado hacia la ciudadanía, de acuerdo a las consideraciones que hemos efectuado anteriormente. En relación a lo anterior, se pondera negativamente su calidad de funcionario público, puntualmente como titular de la Secretaría de Obras Públicas, cargo que ocupó durante 12 años y el que abusó sistemáticamente para llevar a cabo la maniobra ilícita. Su edad, en el momento de los hechos, su nivel de instrucción, haber alcanzado precisamente el título universitario, ingeniero civil, y su experiencia y su conocimiento en materia de contratación y ejecución de obras viales, derivados del ejercicio de diversos cargos públicos en la materia. Esto
le permitió desarrollar su conducta bajo la falsa apariencia de que se ajustaba a las exigencias del orden jurídico. Principalmente, tenía plena capacidad para reconocer la antijuridicidad de su conducta, para determinarse de acuerdo a ese conocimiento y que le era exigible, ineludiblemente, el ejercicio a derecho. Se pondera también de manera negativa que, en función del cargo que ostentaba, de aquellos cargos públicos que había ocupado con anterioridad, poseía un contexto socioeconómico favorable que le procuró un holgado sustento previo para él y su familia, circunstancia que, como ya mencionamos, agrava aún más la vulneración de las normas penales. Finalmente, se valora de manera negativa la existencia de antecedentes penales. Hay una condena por la aportación ilegal de armas de fuego en uso civil. Se lo condenó a la pena de 1 año y 7 meses de prisión. Hay otro antecedente en la causa 2806, en el que se lo condenó a José Francisco López como autor penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito, a la pena de 6 años de prisión, multa del 60% del valor de enriquecimiento, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costa. Tampoco en este caso encuentro circunstancias atenuantes a valorar. Periotti. Como circunstancias agravantes, entiendo la magnitud de los delitos cometidos que concursan en forma real, determinados de acuerdo a las pautas generales que hemos expuesto, la naturaleza de la conducta y los medios empleados para llevarla a cabo, la extensión del daño. Respecto a todo esto, se pondrá especialmente de manera negativa su rol trascendental para realizar las adjudicaciones en el caso de las obras que ejecutó la Dirección Nacional de Vialidad de manera directa, como también la suscripción de convenios y la homologación y aprobación de todos los actos que fueron necesarios en el caso de las obras no delegadas. En relación con esto, se pondera de manera negativa las medidas que adoptó para borrar los sistemas de control, para diluir la responsabilidad, la de él y la del resto de los funcionarios nacionales. Se pondera también de manera negativa su influencia en el nombramiento de los funcionarios, que de manera afín prestaron su connivencia y los aportes en la maniobra, así como también su necesaria intervención para procurar el flujo constante de fondos para la financiación y el pago de los certificados de obra, entre los que cabe recordar, por ejemplo, la resolución 899/10 sobre el pago anticipado. También debemos ponderar de manera negativa que desarrolló su conducta a lo largo de 3 mandatos en el ejercicio de su cargo, es decir, durante 12 años. La calidad de los motivos, al igual que su consorte de causa, también se pondera de manera negativa, y también se pondera de manera negativa el desprecio mostrado hacia la ciudadanía. Su grado de participación en el hecho, ponderándose su calidad de organizador de la sociedad ilícita y de autor de la defraudación. Y en relación con lo anterior, se pondera también de manera negativa su calidad de funcionario público, y puntualmente no podemos dejar de mencionar que era el titular de la Dirección Nacional de Vialidad, un cargo jerárquico, cargo que ejerció durante 12 años y del que abusó para llevar a cabo la maniobra ilícita. Su edad en el momento de los hechos, su nivel de instrucción, haber alcanzado el título universitario de ingeniero, como también su experiencia y los conocimientos derivados del ejercicio de cargos vinculados a las contrataciones públicas. También se aprecia que llevó a cabo las conductas por las cuales se solicita esta acusación bajo la falsa apariencia de que se ajustaban a las exigencias del orden jurídico, y principalmente que tenía plena capacidad para reconocer la antijuridicidad de la conducta.
para determinarse de acuerdo a ese conocimiento, que era exigible ineludiblemente adecuar el ejercicio a derecho, y se pondera negativamente que en función del cargo que ostentaba y de aquellos cargos que ya había desempeñado con anterioridad, poseía un contexto socioeconómico favorable, que le procuró un holgado sustento previo para él, para su familia, circunstancia que, como hemos mencionado, agrava aún más la vulneración de las normas penales. Y prueba de ello es la descripción efectuada en el informe socioambiental, especialmente el detalle de los bienes inmuebles bajo su dominio. Tampoco puedo valorar circunstancias atenuantes. Mauricio Collareda, según lo expuesto, se consideran circunstancias agravantes la magnitud del delito cometido, determinada de acuerdo a las pautas generales que expusimos, y dada por la naturaleza de la conducta, los medios empleados para cometerla, la extensión del daño. Sobre todo ello, nos remitimos al análisis que hemos efectuado al analizar su responsabilidad respecto a los deberes que le incumbían como jefe del Distrito 23 de la Dirección Nacional de Vialidad, y al modo en el que se soslayó por acción o por omisión para permitir que se llevara a cabo la maniobra. Hemos detallado los expedientes en los que intervino desde la etapa de adjudicación y aquellos en los que intervino únicamente durante la ejecución, y cómo en todos esos casos su actuación procuró que Baez resultara adjudicatario de las obras y se hiciera poseedor ilícitamente de fondos del erario. Asimismo, al ponderar la relevancia de su intervención, de su aporte, hemos valorado que sus aportes fueron realizados también de manera sistemática durante los 8 años en los que se desempeñó como jefe del Distrito 23 de Santa Cruz. Hemos demostrado también la connivencia que ha prestado para el plan Huida. Este plan que se pudo perfeccionar ordenando en representación del Estado Nacional que concurriera un empleado de Baez, Salazar, a la audiencia de conciliación que se celebró el 30 de diciembre de 2015 en Santa Cruz, frente al abandono de las obras por parte de aquel. La calidad de los motivos, respecto de los cuales ya lo hemos expuesto, el desprecio demostrado hacia la ciudadanía en general y a la ciudadanía de la provincia de Santa Cruz en especial, lo que él mismo, lugar donde él mismo residía en los momentos de los hechos. Su participación en el hecho se considera en este sentido su imputación en calidad de autor y que, como reseñamos, realizó su aporte a la maniobra subvirtiendo las funciones que ostentaba como máxima autoridad vial el Distrito 23 de la Dirección Nacional de Vialidad. En relación con lo anterior, su calidad de funcionario público al momento de los hechos, como jefe del Distrito 23 de la Dirección Nacional de Vialidad, un alto cargo dentro de la Dirección Nacional de Vialidad, el cargo más alto dentro del Distrito 23. Su edad, en el momento de los hechos, su nivel de instrucción universitario, justamente, es ingeniero civil, su propia experiencia como inspector de obra, lo que indudablemente le permitió conocer claramente las ilicitudes que se sucedían y desarrollar su conducta bajo esa falsa apariencia de que se ajustaba a las exigencias del orden jurídico. Y principalmente que tenía plena capacidad para reconocer la antijuricidad de la conducta y para determinarse de acuerdo a ese conocimiento. Y además era exigible, ineludiblemente, adecuar el ejercicio a derecho. En función del cargo que ostentaba, poseía además un contexto socioeconómico favorable, al igual que en los casos anteriores, se tomará como una circunstancia agravante. No tengo tampoco circunstancias atenuantes para valorar. Juan Carlos Villafañe, a su respecto, según lo expuesto, vamos a valorar circunstancias agravantes, la magnitud del daño, la naturaleza de las conductas y los medios empleados para cometerla, la extensión del daño,
En relación con esto, al graduar su aporte y solicitar a su respecto la pena, hemos ponderado que en su calidad de presidente del directorio de GDP adjudicó 24 obras al Grupo Báez. A pesar de las manifiestas ilicitudes que se cometieron en los respectivos procesos licitatorios, con la clara voluntad de favorecer a Lázaro Báez. Y por si fuera poco, hemos destacado de manera negativa su perseverancia en la comisión de los delitos. En este contexto, cobra especial relevancia el determinante aporte que efectuó como jefe del Distrito 23. Recuerden, contribuyó a que se sentaran las bases para instaurar el sistema de no control, ideado por Periotti a partir del dictado de la resolución 1005/04. También nos hemos referido en este alegato a las irregularidades producidas en los expedientes en los que intervino también en la etapa de ejecución. La calidad de los motivos nos remitimos a los expuestos, el desprecio demostrado hacia la ciudadanía en general y hacia la ciudadanía de la provincia de Santa Cruz en especial, en la que él mismo residía en el momento de los hechos. Su participación en el hecho se considera su imputación en calidad de autor y, como hemos reseñado, realizó un aporte a la maniobra subvirtiendo las funciones que ostentaba como máxima autoridad de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. En relación con esto, su calidad de funcionario al momento de los hechos, presidente del directorio de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, un cargo el más alto dentro de la Administración General de Vialidad. También consideramos su edad al momento de los hechos, su conocimiento en materia de contrataciones públicas. Adviértase especialmente que incluso se había desempeñado como intendente de la ciudad de Río Gallegos y con base en esto se infiere que tenía plena capacidad de reconocer la antijuricidad, determinarse de acuerdo a ese conocimiento que le era exigible de manera ineludible para adecuar su ejercicio a derecho. En función del cargo que ostentaba, también poseía un contexto socioeconómico, de manera que tenía la posibilidad de procurarse un sustento propio sin haber intervenido o sin recurrir a la realización de maniobras delictivas. No encuentro... Está allí el fiscal Diego Luciani. Estamos siguiendo en vivo todo lo que es la exposición del doctor Luciani, esperando, además del pedido de inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida por parte de Cristina Kirchner, cuál es el pedido de condena ante el tribunal por asociación ilícita y hechos vinculados a la corrupción con la obra pública. Ya seguimos y es más, tenemos toda la comunicación directa allí con todo el Zoom del tribunal que está decidiendo, entre otros, la